oportunidad y bueno, somos de ustedes. Permiso, bueno, queridos colegas y compañeros de equipo de la Dirección de Educación a Distancia, para mí es un placer y un honor estar aquí. Ustedes saben que nuestra universidad tiene su CIED aprobado y gracias a eso y al empeño de este departamento hay 2 carreras de posgrado a distancia, una especialización y una maestría, y también ayer la Asamblea creó una licenciatura en Seguridad Pública a distancia, es decir, como primera expresión de una carrera de grado en forma de ciclo de complementación curricular. Es decir, estamos transitando el terreno fuertemente hacia la educación a distancia y también hacia las experiencias de aprendizaje mixto o combinado, es decir, formas de combinar la virtualidad con la presencialidad, y no solo esas 2 formas, presencia y formas remotas, sino también metodologías de enseñanza y aprendizaje. Nuestra universidad de alguna manera va cambiando también la infraestructura del campus, porque hay aulas híbridas como este espacio. Esto en el mundo se está viendo muchísimo, esta expresión de aula híbrida, y eso trae aparejadas también tendencias sociales diferentes. El aprendizaje híbrido es una posibilidad, el enfoque basado en competencias es otra expresión de cambio social que estamos experimentando. Y aquí estamos entonces, y presento entonces ahora sí al equipo formalmente para conversar, porque es una realidad que vamos construyendo entre todos, en particular en nuestro país y en el ámbito de las universidades nacionales. Me acompañan Rocío, del área de asesoramiento y capacitación de la Dirección de Educación a Distancia, ella es licenciada en Ciencias de la Educación; Horacio, que es experto en medios audiovisuales, pero también está finalizando su licenciatura en Educación Digital; y Laura, que está omnipresente en todas las acciones de educación a distancia de esta universidad. Martín, como representante de este departamento, nos ha acompañado en la propia consolidación del equipo de la Dirección de Educación a Distancia y ha tenido que participar de los concursos, de los cargos de la dirección, pero también, de todas las iniciativas que hubo en educación a distancia y aprendizaje mixto en esta universidad, particularmente una resolución de la cual ahora van a hablar Laura, Rocío y Horacio. Bueno, le dejo la palabra a Laura entonces y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero les vamos a preguntar quiénes son los que están aquí presentes, que nos cuenten un poquito, porque Nancy ya vimos que los conoce a todos, a todas, pero bueno, a nosotros no. Así que bueno, primero vamos con Walter, que lo tenemos virtualmente. Contanos, Walter, de qué materia sos. Bueno, buen día a todos. Voy a tratar de ser breve porque, como decía antes, me paran un perro en la calle y están me taladran. Así que voy a tratar de no meterles mucho ruido de afuera. Bueno, mi nombre está ahí, dice Walter Grandinetti. Soy asistente junto con Alejandro, que lo vi ahí presente, en la materia resolución de problemas y algoritmos de primer año. Y en el segundo cuatrimestre estoy en base de datos. No me acuerdo si había algo más que tenía para presentarme que decir. No, Y bueno, bueno, soy el que parece que es representante de la virtualidad, porque están todos presentes y yo estoy virtual. Así que voy a sí, ser el de muestra. sí, todo un desafío cuando llegue el momento de trabajar en grupos, Walter. Bueno, seguimos por aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro García, trabajo con Walter, como ya anticipó, en resolución de problemas y algoritmos. Tenemos más representantes de resolución de problemas y algoritmos por acá. Es una materia de primer año, es una hermosa materia, un lindo desafío recibir a tantos ingresantes con tantas dudas y con tantas ansias de iniciar su carrera. También estoy en una materia que se llama Inteligencia Artificial, que es de cuarto año, donde
claro, donde, bueno, la pasamos muy bien, por suerte. Bueno, buenos días, yo soy Gerardo Simari, profesor de materias de ingeniería de software, proyectos de sistemas de software, que es de cuarto año de la ingeniería en sistemas de información, y la otra que es como una continuación, que es gestión de la calidad en el software, y bueno, también cursos de posgrado, optativas. En particular, parte de lo que me interesa de este taller es para programas de educación continua, como son las especializaciones, que tenemos una en ciencias de datos acá en el departamento y también posibles diplomaturas en el futuro. Así que creo que es algo que nos da muchas oportunidades. Hola, yo soy Natalia Nil, soy asistente de la materia de resolución de problemas y algoritmos también. Debido a que tenemos muchos ingresantes, la materia se tiene que dar hay 3 cursos. Por eso en uno está Alejandro, en otro está Diego García y en otro estoy trabajando con Jessica en este momento y con Diego García, siempre de asistente. Y la verdad que el curso me parece muy interesante porque creo que todos nos tuvimos que, con el tema de la pandemia y eso, tuvimos que aprender medio así autodidactas en todas estas herramientas, así que creo que está bueno el hecho de que nos puedan enseñar de una forma más ordenada todo lo que significa la educación a distancia. Hola a todos, buen día. Yo soy Jessy, soy la profe de RPA, de resolución de problemas, junto con Ale y que trabajo con Nati, con Walter. Y en el segundo cuatrimestre doy una materia que es para gente de otras carreras, como un primer acercamiento a la programación. Así que bueno, ahí estoy con gente de economía, de biólogos, gente de humanidades. Eso está bueno porque es como un encuentro con otras áreas. Así que Bueno, Martín Larrea, yo soy profesor en 2 materias, una es tecnología de programación de segundo año y la otra es testing de software de cuarto. Ya desde hace varios años venimos incorporando elementos de educación a distancia, haciendo pruebas, viendo cómo equilibrar. Principalmente, una de las cosas que más me preocupa es cómo equilibrar la carga del alumno y no cometer por ahí el pecado de decir, bueno, tengo 20 horas de video, entonces que vea 20 horas de video, pero que siga haciendo las 2 clases teóricas por semana y las 2 clases prácticas por semana, entonces son más horas para el alumno y siempre me preocupa eso, cómo balancear lo que uno deja sincrónico con las otras actividades que siguen estando. Así que bueno, muy contento con este taller. Bueno, hola a todos. Yo soy Noni, Andrea, pero me dicen Noni todos. Si me dicen Andrea no respondo. No. Trabajo en materias de la ingeniería en sistemas de información, materias de tercer año y de quinto año. Este cuatrimestre estoy en requerimientos de sistemas, cumpliendo un doble rol de asistente y profesora, así que viene siendo intenso, pero bueno, contenta, nuevo desafío. También un poco, bueno, jugando un poco con esto que decía Martín, de tratar de balancear la carga de las cosas que les dejamos como tareas asincrónicas para que hagan y tratar de que no sobrepase el tiempo esperado que dediquen a la materia. Así que bueno, en parte también por eso me interesa ver las cosas que vayamos a ver hoy. Y en el segundo cuatrimestre trabajo con Lauri en métodos formales para ingeniería de software y con Lucho en sistemas inteligentes artificiales, que es también materia de quinto año de la ingeniería de sistemas de información. Así que, bueno. ¿Qué tal? Yo soy Luján. Yo soy profesora en 2 materias de la ingeniería en computación de cuarto año, que están consecutivas, una se dicta el primer cuatrimestre, la otra el segundo, y tenemos la particularidad de que en la ingeniería en computación en cuarto año la cantidad de alumnos es bastante reducida. Entonces las materias una es computación gráfica, la otra es ingeniería de aplicaciones, y estamos apuntando a materias basadas en proyectos, donde se aplican bastantes herramientas tecnológicas. Y por otra parte, estoy de profe en Introducción a la Programación Orientada a Objetos, que es la continuación de RPA, la materia que están los chicos, que es de primer año, y ahí tenemos alumnos de todas las carreras, entonces tenemos muchísimos alumnos. Así que es un poco el desafío también de saber balancear, ¿no? Porque no se puede aplicar las mismas técnicas, yo creo, a un conjunto de alumnos tan grandes y después tener algo tan personalizado con grupos tan reducidos de alumnos. Así que bueno, en eso estamos y bueno, muy interesada por lo que vayamos a ver hoy. Yo soy María Laura Cobo, tengo materias de 2 carreras distintas, de la ICI y de la licenciatura, así que tengo un poco el desafío
como Luján con respecto al tipo y la cantidad de alumnos. En el primer cuatrimestre, no, en el terciario no estoy. He trabajado unos cuantos años en el secundario de la Escuela de Comercio, que es otro desafío distinto. De la licenciatura tengo una materia de cuarto año en el primer cuatrimestre, que es lenguaje de programación, y en el segundo cuatrimestre estoy en una de segundo y una de tercero de la ingeniería en sistemas de información. En una trabajo con Noni, como dijo hace un ratito, y en la otra se llama modelos de software. Hola, yo soy Ana, soy profesora de una materia de primer año llamada Lenguajes Formales y Autómatas. Son muchos alumnos, a veces llegan a ser 180. A veces doy una materia optativa y materias de posgrado también. Y principalmente me interesa este curso porque estamos dictando, como comentó Gerardo, una especialización en ciencia de datos. Actualmente está acreditada para dictarse de modalidad presencial. La acreditación fue previa a la pandemia. Y hemos recibido muchísimas consultas de gente que quiere tomarla a distancia, ¿no? No solo o sea, de Bahía Blanca, por supuesto, pero también de todo el país, inclusive de otros lugares del mundo. Entonces creo que es una oportunidad interesante pensar en ya sea acreditar esta carrera para que sea en modalidad virtual o híbrida, o pensar en una tal vez diplomatura en modalidad virtual. Así que estamos estudiando las opciones y queremos formarnos en esto de dictar clases virtualmente, lo mejor que se pueda. Respecto de lo que dijo Ana, por nuestro tránsito por CONEAU, todas las carreras que ya están acreditadas en forma presencial pueden atravesar con mayor fluidez el pasaje a distancia. Para acreditarla como carrera a distancia tenemos que hacerlo como una nueva carrera, digamos, como un nuevo proyecto, pero de todos modos, estando acreditada en forma presencial y teniendo la SUSIED aprobado, es bastante, yo no les digo que es inmediato, pero es mucho más sencillo el pasaje a su expresión en la virtualidad, ¿no? Como carrera a distancia. Así que hay grandes chances, es decir, puede ser la misma especialización o puede ser como paso previo también una diplomatura que hoy mencionaron, porque de hecho otra expresión de los cambios que han aparecido en los últimos tiempos, las diplomaturas son formas de capacitación a las que la gente adhiere, porque no necesariamente requieren una titulación previa de grado, y bueno, pueden tornarse en una forma más sencilla de aproximarse a la formación continua. Y nosotros las alentamos y de hecho las administramos también desde la Dirección de Educación a Distancia, y tenemos unos 3.000 alumnos en este momento no formales de la universidad que están cursando estas formas, las diplomaturas, ¿no? Así que bienvenidas sean. Y le voy a pasar a Pablo, que está por allí. Bueno, supongo que es la presentación. Perdón que llegué, pero recién vengo de clase. Soy Pablo Filotrani y dicto materias de la licenciatura en Ciencias de la Computación y la Ingeniería en Sistemas de Información de cuarto año. Algoritmos de complejidad y proyectos de administración de proyectos de software. Bueno, también dicto una materia en la especialización de tecnologías de información para gobierno digital, que es a distancia, o sea, sí, tiene instancias presenciales, instancias a distancia. Y también dicto una materia totalmente a distancia en una especialización de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. La especialización en tecnologías para la gestión de información científica. Sí, y sí, es muy interesante porque es gente que es de un ámbito totalmente diverso y realmente el hacerlo a distancia tiene sus características particulares, ¿no? Hace ya 3 cohortes que estamos dictando esa carrera y bueno, cada vez voy
cambiando siempre las cosas porque veo que siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Y bueno, es uno de los motivos por el cual quería hacer este curso, ¿no? Porque considero que, no sé, nos faltan herramientas, o por lo menos a mí me faltan herramientas de ver cuáles son las posibilidades, ¿no? O sea, para dar clases presenciales ya tenemos un montón de experiencia, pero para el otro lo estamos haciendo a medida que podemos y sin mucha capacitación. O no sé si había que decir alguna otra cosa más. Bueno, muy bien, muchas gracias por las presentaciones. Y sí, como dice el profesor, todos estamos, aún nosotras mismas, que trabajamos en educación a distancia, esto de pensar las propuestas presenciales, hibridarlas o hacerlas mixtas, es fluir. Ustedes hablaban mucho, bueno, de no sobrecargar al estudiante. ¿Y qué pasa con nosotros también? ¿No? Porque vamos por lo presencial y vamos por lo virtual y sumamos. Entonces, bueno, tratamos de buscar con estas propuestas algún tipo de equilibrio, ¿no? O de empezar a buscar algún tipo de equilibrio entre las horas de dedicación del estudiante y también las horas de clases plenarias y de propuestas de acompañamiento de los docentes. Bueno, nosotros tenemos... Dale, compartimos pantalla. Bien, nosotros tenemos una presentación, ¿sí? Porque lo que hacemos en estas recorridas por los departamentos es brevemente también comentarles qué es el CIED, ¿no? Porque algunos, como el caso de Martín, que es representante del departamento en la Comisión Asesora de Educación a Distancia, van conociendo de qué se trata, pero la verdad es que la mayoría sabe que se trata de un sistema institucional de educación a distancia, pero no saben bien cómo está conformado. La idea de este encuentro de 2 horitas es, bueno, hacer una presentación general, socializar algunas de las experiencias sobre educación a distancia, como recién nos contaba también el profesor, hacer un pequeño trabajo en grupos para ver qué propuestas ustedes están llevando adelante en forma mixta o las pueden hibridar o combinar siguiendo la resolución 235 de nuestra universidad, que por ahí tampoco la conocen, o sí, pero no la trabajan. Y bueno, y un cierre con una socialización. Esta es nuestra agenda para hoy. Bueno, con respecto a la estructura del CIED, ahí le voy a dar el micrófono a Nancy, que siempre lo explica mejor que yo, porque yo me pierdo en la estructura. Sí, somos parte del CIED, pero bueno, digamos que es una estructura que está conformada y está regulada, pero en su funcionamiento, en realidad, los que más presencia tienen es la Comisión Asesora de Educación a Distancia y la Dirección de Educación a Distancia, junto con el secretario general académico, hoy por hoy Mariano, y antes Lidia, ¿no? Era con quienes trabajaba. Son todas mentiras, Laura explica muy bien lo que es el CIED, pero bueno, básicamente el sistema institucional de educación a distancia reúne todas nuestras áreas tradicionales de la universidad, académica, técnica y administrativa. En la académica, por supuesto, están las unidades académicas, por ejemplo nosotros, la Secretaría General Académica. En lo técnico está, por ejemplo, la Dirección de Sistemas de Información, la Dirección General de Telecomunicaciones. Y en lo administrativo, las áreas habituales como la Dirección General de Gestión Académica y Planes de Estudio, se hizo largo el nombre, entre otras. Es decir, el CIED recupera las estructuras tradicionales, pero crea otras 2 para gestión centralizada. Una es la Comisión Asesora de Educación a Distancia, que tiene representantes de cada unidad académica y cada unidad de gestión, en particular Martín es representante y lo ha movido mucho al CIED, Martín, doy fe. Bueno, realmente Martina ha intervenido muy, muy fuertemente. Y la otra área es la Dirección de Educación a Distancia, que está compuesta por 3 divisiones básicamente. Una, asesoramiento y capacitación, ahí la tenemos a Rocío. Otra es la división de diseño de contenidos, está Horacio, como diseñador de contenidos audiovisuales, pero también está Melissa, que es diseñadora gráfica de la UBA. Y también tenemos a 2 personas que los acompañan en medios audiovisuales, que son Ángel
y Dayana. Y finalmente está Bárbara en tecnología educativa. Digamos, somos un equipo mínimo, pero acompañamos todo lo que es el diseño de propuestas a distancia y propuestas de aprendizaje mixto. Así que, en definitiva, el CIED somos toda la universidad y dos áreas que lo van gestionando, evaluando y acompañando las propuestas formativas que tienen algún grado de virtualidad o todo el grado de virtualidad. Así que le paso el mic a Laura. Bueno, allí está el equipo, a muchos los ven aquí presentes, y ese equipo tiene después algunos aditivos también, como decíamos Laura, que siempre está presente en todas. Bueno, Laura es el magíster, es del Departamento de Ciencias de la Educación, de hecho es la vicedecana de ese departamento, es coordinadora de la Comisión Asesora en Educación a Distancia y es participante del equipo de la Dirección de Educación a Distancia en lo atinente al asesoramiento y capacitación. Y después está Víctor, porque las bibliotecas, digamos, además de ser de este departamento, las bibliotecas acompañan muchísimo la educación a distancia. Por años, las universidades se olvidaron que las bibliotecas hacen mucho en educación a distancia, pero en la conformación de los sistemas institucionales de educación a distancia son un componente operativo fuerte. Si no está ese componente, si no hay biblioteca digital y repositorio institucional, entonces tampoco se puede instrumentar la educación a distancia. Así que todas las iniciativas, en particular la conformación del repositorio, de la colección de objetos de aprendizaje del repositorio institucional, están acompañadas también por la Biblioteca Central y las bibliotecas académicas, las bibliotecas departamentales, ¿no? Después ya les vamos a contar de ese repositorio. Bueno, Laura, te devuelvo el micrófono. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a la segunda parte, digamos, de esta presentación o de este taller, en el cual les preguntamos a ustedes que nos comenten, así como el profe nos contó que es profesor en materias a distancia. Bueno, también ustedes, si alguien nos quiere comentar qué experiencia ha tenido, ya sea como profesor o como estudiantes, puede ser también en contexto de pandemia, como dijeron algunos de ustedes, o en otro tipo de experiencias, ¿no? ¿Cómo han participado? Si les ha tocado participar de propuestas semipresenciales, mixtas, bimodales. No sé quién nos quiere comentar. Para romper el hielo. Bueno, obviamente todos creo que fuimos parte de los procesos de la pandemia, ¿no? Y eso era puramente virtual. Y después, en algún momento cuando se empezó a abrir, alguna posibilidad de hacer algo híbrido siempre surgía. Creo que mis primeras experiencias fueron con conferencias, eventos científicos, donde la gente abría de esa posibilidad para los que no podían viajar. Y bueno, después también en mi caso en particular dicté un curso de posgrado con una universidad en Estados Unidos con la que colaboro mucho, y en ese caso también hicieron, obviamente yo estaba de este lado y algunos alumnos de la UNS, y o sea, fue un curso que yo presenté en la UNS acá y de aquel lado también se dictaba, entonces era como un conjunto. Y creo que el mayor desafío en mi experiencia es que de alguna manera en lo híbrido, en cuanto sucede algo en el espacio físico, toda la prioridad se pone ahí y la gente que está en la parte virtual se empieza a perder, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que estamos acá con este micrófono está muy bien, pero en general hay un micrófono medioambiental que, bueno, está el profesor al lado y se escucha perfecto, y en cuanto alguien levanta la mano y pregunta algo, se pierde casi totalmente. Entonces, si uno está muy pendiente, tiene que repetir la pregunta como para que la gente que está del lado virtual no se la pierda, pero muchas veces nos olvidamos de eso por la cuestión humana, ¿no? De que directamente eh, interactuamos con la gente que vemos directamente y nos olvidamos de la gente que está allá. Así que bueno, también me olvidé que también el año pasado dictamos un curso de un profesor que vino de Italia, y había gente virtual y gente acá en este mismo espacio. Y bueno, yo estaba ahí como Horacio con el control remoto, siguiendo a todo el mundo, pero es más, con el celular
para estar seguro de que estaba llegando bien del otro lado, y realmente es un trabajo importante, ¿no? O sea, hay que estar siempre pendiente de eso y no olvidarse. Y creo que ese es el mayor desafío. La cuestión del idioma, bueno, exigimos que fuera todo en inglés. También, sí, o sea, el curso fue dictado en inglés, directamente en inglés. Y uno de los temas justamente de esto es el idioma, porque también surgen, en Estados Unidos había gente que no era, obviamente como nosotros tampoco somos nativos, ¿no? Entonces, pero imagínense, además del desafío de no escuchar, porque se escucha medio de lejos, una persona con un acento que es difícil de interpretar, obviamente. Así que eso fue otro de los desafíos también. Es una cosa realmente importante, pero bueno, salió bien, en realidad en el fondo salió bien. También otra de las cosas que siempre se hace es grabar, cosa de que uno si por ahí no escuchó bien algo lo puede terminar de pasar una o dos veces más como para no perderse. Bueno, acá lo que dice el profesor es muy cierto, digamos, nosotros en educación a distancia, para que las propuestas sean de calidad, tenemos que trabajar en equipo. Es muy difícil que un profesor solo pueda, para decirlo en criollo, cantar y chiflar. Yo ahí mismo habíamos puesto la computadora muy sobre uno de los costados y la cámara no nos tomaba a Rocío y a mí. Entonces, bueno, eso es un detalle que Horacio lo vio, si no, en el momento tenés que estar corriendo. Bueno, son detalles, pero toda la parte técnica y tecnológica es muy, muy importante, más allá de que la centralidad está en lo pedagógico didáctico, ¿no? Acá sin cuestiones técnicas no podemos hacer nada. ¿Quién más? Comentar una experiencia que estamos teniendo ahora. Estamos evaluando la posibilidad de una cooperación con una universidad de Alemania para el dictado de una materia en conjunto. En particular es una materia de testing de software. Es por la parte de internacionalización, donde en Alemania, en esta universidad, no me pidan que diga el nombre de la universidad, por favor. Ya tienen ellos una materia de testing de software. La idea es yo darles algunas clases de temas que damos nosotros, que ellos no tienen, y hacer al revés. Y ahí la problemática que surgió fueron cuestiones legales. Lo que nosotros les decíamos es, bueno, sí, nosotros tenemos todos los videos, está todo armado, es fácil pasarlo en inglés, no se preocupen, está todo en YouTube. Y me dicen, no puede estar en YouTube. Y ustedes cumplen con esta condición de propiedad intelectual, y ustedes cumplen con este, y mi respuesta era, no, porque nunca lo pensé. Está bueno. Pero por ahí también creo que pasa eso. En nuestra costumbre muy local quizás, cuando armamos cosas virtuales, cuando armamos cosas a distancia, las compartimos en YouTube, buscamos, googleamos, ay, qué linda foto, la copio, la pego, y hay un montón de cosas que no estamos considerando, que deberíamos considerar, que se nos pasan por alto. Y bueno, en este caso en particular salió eso a la luz, y es un tema que todavía no, hay que ver cómo lo resolvemos. Y después, entonces se las dejo para que... Bueno, ahora justamente estamos dictando dentro del marco de la Diplomatura Superior en Educación a Distancia un taller que trata con el diseño de objetos de aprendizaje. El diseño es una de las tantas etapas en este recorrido de objetos de aprendizaje y el licenciamiento es la última etapa o debería ser la primera que pensamos. El punto es que como Universidad Nacional nosotros podemos producir recursos que consideramos abiertos. Es decir, nuestros materiales didácticos pueden convertirse en objetos de aprendizaje y los objetos de aprendizaje pueden estar disponibles con licencias que no necesariamente se licencian con derechos de autor, sino como se denomina con izquierdos de autor. Hablo de, por ejemplo, las licencias Creative Commons. Entonces, si nuestros recursos tienen al menos una licencia y están en el repositorio institucional, es válido compartirlos porque en todo caso desde el otro lado, por ejemplo Alemania o el lugar que sea, no están violando el acceso a ese recurso porque ya tiene una licencia que habilita que el estudiante, por ejemplo, pueda consumirlo, descargarlo e incluso reusarlo, ¿no? Pero después les contamos de qué se trata, pero sí hay una iniciativa
y no tiene que ver nada más con la elaboración de un material didáctico, sino también con una forma de descripción de ese material para que sea encontrable, una forma de almacenamiento, una forma de versionado, una forma de preservación, y eso sí está en custodia de las bibliotecas, particularmente la Biblioteca Central, que tiene un desarrollo tecnológico, pero también las bibliotecas específicas, las bibliotecas departamentales. Entonces, tenemos un repositorio, no es YouTube, tenemos un repositorio para dejar todo tipo de recursos en distintos formatos, en la forma de objetos básicos, es decir, un video, por ejemplo, o un texto, u objetos de aprendizaje que ya tienen toda una intencionalidad didáctica. Entonces, esa podría ser una primera respuesta, y no es la respuesta completa. Podría ser una primera respuesta porque, bueno, todos los pasos están de alguna manera satisfechos con toda esa política institucional. Repensando el rol en todo esto, que obviamente son estudiantes avanzados de todo de lo que estamos hablando, pero el rol del docente que también cambia. Está bueno recordar que uno es productor de contenido hasta en lo básico. A veces la facilidad de tener las cosas a mano en internet hace que busquemos una foto que a lo mejor la podríamos hacer. Tablas, gráficos, un montón de videos que son partes, que no son el objeto completo. Eso también estamos para acompañarlos. Tenemos una diseñadora gráfica, una licenciada en pedagogía, audiovisuales. Bueno, podemos crear hasta los ingredientes del objeto que están trabajando, porque la comodidad nos ha hecho que bajamos hasta el gráfico más sencillo. Por ahí podemos volver a crearlo y eso es un objeto que lo usamos nosotros y también lo ponemos a disposición del resto, pero es una práctica para retomar o para potenciar. Bien, insistimos ahí en que el equipo de educación a distancia, por eso queremos también visibilizarnos, ¿no? Más allá de que la verdad es que tenemos muchísimo trabajo, pero nosotros notamos que ese trabajo es por ejemplo, ustedes acercan los videos a Horacio, si tienen, no sé, 5 videos para esas clases, y les dan a todos junto con la diseñadora una misma visibilidad, una misma dinámica, asesoran con el licenciamiento, se conversa juntos, y bueno, y queda armado ese material para reutilizarlo. Eso realmente está buenísimo y a veces los docentes lo podemos hacer, pero también nos lleva un tiempo, como decía al principio, que no disponemos porque estamos sobrecargados de trabajo. Así que bueno, eso por un lado. ¿Quién más quiere comentarnos? Walter, ¿querés comentarnos alguna experiencia más? No, mi experiencia fue mayormente como alumno y creo que tengo dos, o sea, dos formatos diferentes que los que me he topado, que en cursos de idiomas que estaba haciendo usualmente son clases así virtuales, en donde uno interactúa con gente de todo el mundo, entonces eso tiene un formato, pero también los cursos virtuales asincrónicos, que creo que son dos modalidades diferentes, el sincrónico y el asincrónico, más allá de la virtualidad. Nosotros ahora igual en las materias utilizamos el tema de la virtualidad más para consultas, previos a exámenes y cosas así, y dejamos, como decía Martín, a veces material para complementar, por si alguno faltó alguna clase. Todo lo que hemos hecho tratamos de reutilizarlo, lo que hicimos en la pandemia, dejándolo como algo adicional que no sea necesario para los alumnos que lo tengan que ver. Pero esas son básicamente mi experiencia. Sí lo utilizo mucho a nivel personal para poder seguir capacitándome, especialmente por la ventaja que tiene no tener que estar presencial. Eso lo valoro bastante. Bueno, buenísimo, Walter. Sí, bueno, acá nosotros venimos con algunas propuestas en relación a lo que comentabas de la presencialidad y el material extra y la virtualidad para consultas. Nosotros venimos acá con la propuesta de combinar, ¿no? De que por ahí puede haber una semana donde de las 6 clases que tiene la materia, las 6 horas que tiene la materia, por allí puedan ser 2 presenciales y las otras 4 puedan ser asincrónicas o sincrónicas, combinar de tal manera de aliviar la carga presencial o que tenga sentido la presencialidad
y que se pueda aprovechar también las horas virtuales de distintas maneras. Bueno, ahora vamos a avanzar. Ah, Axel, no lo había visto. Hola Axel, ¿cómo estás? Nos vimos ayer. Hola, buen día. Perdón, yo Buen vine día. tarde también a la charla. Muy Muy bien. cortito, digamos, dos cuestiones que me quedaron de clase que también di a distancia. Se dio también en un contexto para una universidad en el exterior, en el primer año de la pandemia, donde había alumnos que estaban distribuidos por todo el mundo, con lo cual, bueno, era un desafío, obviamente, tratar de mantener el sincronismo, ¿sí? Y dos cosas que me fueron particularmente útiles fueron, una, la idea de la clase invertida, ¿sí? Eso fue algo que, digamos, hizo que la cantidad de gente que se uniera fuera mucho mayor. Y después la otra cuestión que me parece que también es muy importante, digamos, para la gente que no tenía la posibilidad de asistir sincrónicamente, era el hecho de tener videos bien cortitos, bien específicos, ¿sí? Que no duraran más de 10 minutos en lo posible, ¿sí? Porque, bueno, los mismos alumnos me decían que era mucho más sencillo de consumir que esos videos que por ahí son de 1 hora y media, ¿no? Eso nomás. Recomendamos que aquellos videos que se suben tengan, digamos, una duración breve, o sea, si tenemos una clase de 1 hora con 3 o 4 temas, bueno, hacer 3 o 4 videos de tal manera que sean más amenos, ¿no? Para poder seguirlos. Bien, Rocío, ¿querés presentar la consigna? Bueno, la consigna consiste en que se agrupen en pequeños grupos, y cómo están, sí, puede ser por afinidad o por materia, y que bueno, piensen en alguna actividad de enseñanza y aprendizaje en base a su programa analítico, y la compartan, y también que nos comenten cómo la materializarían en el programa analítico, porque si bien ustedes mencionaron que ya utilizan la virtualidad, no sé si lo plasman en el programa analítico. Y bueno, el objetivo de este taller también es que se vayan con esa idea de que lo puedan incorporar en el programa. Estamos hablando también para Axel y Walter, la resolución 235 es una resolución que se aprobó en marzo del 2022, donde nuestro Consejo Superior Universitario habilita, ¿sí? La realización de actividades de enseñanza mediadas por tecnologías sincrónicas y asincrónicas en el marco de las materias presenciales. Lo que se está pidiendo en esa resolución es que se realice a través de entornos virtuales institucionales. Estamos diciendo Mood en nuestro caso, y en todo caso los Zoom que la universidad ha habilitado, o los Google Meet que también había habilitado la universidad como cuentas institucionales. De esa manera aseguramos la formalidad que requieren las propuestas de enseñanza universitaria. Y otra de las cuestiones es que aquellas materias que deciden combinar, mixturar o hibridar sus propuestas de enseñanza tienen que plasmarlo en sus programas, ¿no? Entonces, no sé cómo se manejan en este departamento con el tema de los programas, porque todos tenemos dinámicas distintas, pero por también derecho de los estudiantes, los programas tienen que contener los contenidos mínimos, la bibliografía obligatoria, las formas de evaluación y la metodología de trabajo. Entonces, ahí es donde la resolución 235 pide que si se van a hacer propuestas que incluyan algún tipo de distancia, estén explícitas en la metodología, ¿sí? Sí, dos cuestiones. Ayer en la Asamblea Universitaria se aprobó la licenciatura en Seguridad Pública del Departamento de Derecho totalmente a distancia.
lo que significa que esa carrera es la primera carrera en la universidad que se dicta bimodal, o sea, en formato presencial o en formato distancia. Eso es muy interesante. Y por otro lado, enfermería está trabajando fuertemente, ya se aprobó en consejo departamental especialmente, en el superior también. Bien, y en el superior también propusieron virtualizar los últimos 2 años de enfermería. Ellos lo llaman así, hicieron un anexo en el que colaboramos la Dirección de Educación a Distancia en todo ese desarrollo. Como tenían mucha demanda de estudiantes de enfermería que no hacían la segunda parte de la profesionalización en enfermería porque ya estaban trabajando, no tenían tiempos, la presencialidad complicaba, lo que hicieron es proponer los últimos 2 años virtuales, solo las prácticas totalmente presenciales. ¿Sí? Y eso, digamos, la carrera sigue siendo presencial, porque no alcanza a tener más de un 30% a distancia. O sea, son salidas interesantes a empezar, no ir de lleno con una carrera totalmente a distancia, si no tenemos experiencia, si no tenemos recorrido, pero sí empezar de alguna manera a combinar para aliviar los últimos años, ¿no? Esto que algunos de ustedes decían, tenemos materias de primero y tenemos materia de quinto. Las de primero, que son sumamente numerosas y con estudiantes que mayormente no tienen herramientas académicas, cada vez menos, es muy difícil las propuestas a distancia porque perdemos más estudiantes, eso está comprobado. Entonces necesitamos más contacto físico, más el cara a cara, más el cuerpo a cuerpo para acompañar. Pero ya en los últimos años, cuarto y quinto, la parte teórica se puede trabajar mucho más desde la virtualidad. Claro, bueno, ahora con la licenciatura en obstetricia es una carrera nueva que bueno, tiene muchísimos inscriptos, entonces estamos trabajando en conjunto para generar objetos de aprendizaje y asesorarlos para que tengan todo el material disponible virtualmente, porque no hay forma de ubicar a tantos estudiantes en las aulas. Claro, sí, para las prácticas es súper difícil en los hospitales así que bueno, ellos es el primer caso que se acercaron, digamos, y estamos trabajando en conjunto para generar objetos de aprendizaje también. Sí, gracias. Y sobre todo antes para la actividad esta, creo que hay una cuestión también de que todavía estamos todos en modo como saliendo de la pandemia, ¿no? Y como lo hicimos todo de emergencia y salió todo realmente muy bien en general. No sé, al menos en mi caso no me quedan claros un montón de conceptos por ahí básicos, y hay comentarios de pasillo que a uno le llegan y, por ejemplo, que dice, no, hay una resolución que dice que todo lo que sucede sincrónico, por más que sea virtual, cuenta como presencial. Ahí ya Nancy me dice que no es así. Eso es para posgrado. Bueno. Y también de pasillo de CONIAU, mirá lo que te estoy diciendo. O sea, no hay nada escrito que diga que la sincronía equivale a la presencialidad física, a lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo en la Dirección de Educación a Distancia. En la CAED, no sé, tendríamos que discutirlo un poco más, por todo lo que vos mencionaste. CONIAU está aceptando en el posgrado la sincronía como presencialidad, y depende quién evalúe. No hay nada escrito. Por eso digo, depende quién evalúe, nosotras no. Bueno, está buenísimo esto que pusiste el dedo en la llaga. Bueno, en primer lugar, hay una red argentina que se llama Red Universitaria de Educación a Distancia de la Argentina, la RUEDA, que todavía no se ha expedido con respecto a esto. Y no sé si lo haremos, porque en definitiva, algunas instituciones prefieren considerar la sincronía como presencialidad y otras no. Fundamentalmente, algunas instituciones, por ejemplo, necesitan de la confirmación de asistencia, nosotros no. De hecho, hemos discutido en el entorno de la CAED
que un estudiante puede aprobar en forma totalmente libre una materia sin haber asistido nunca. Entonces, no tenemos todos las mismas restricciones en este contexto. Por otra parte, es verdad, Coneau tiene notas técnicas, no resoluciones, notas técnicas que permiten que evaluemos las carreras con o sin sincronía. Pero de todos modos, en esas notas técnicas de Coneau, la valoración de la educación a distancia va por un lado, y en un anexo diferente va la valoración de lo que consideramos hibridación o sincronía, es decir, ni siquiera están consideradas en los mismos términos. Por lo tanto, como Universidad del Sur no nos hemos expedido como rueda, tampoco hay un criterio uniforme, ni va a haberlo. Lo que estamos diciendo en la rueda, y bueno, justo este año nos toca conformar parte del comité ejecutivo de la rueda, lo que vamos a hacer es hablar de la calidad de las propuestas, sin necesidad por el momento de expedirnos respecto de si sincronía es presencialidad, porque pasa lo que vos comentabas. Los entornos tecnológicos, al menos los que estamos experimentando actualmente aquí, en nuestra universidad o en la Argentina, todavía no permiten este contacto tan fluido entre los presentes y los remotos. Entonces, no hay un criterio uniforme, no hay resoluciones, sí hay notas técnicas, pero lo que sí es verdad, que las carreras que ya están acreditadas, incluso en el nivel de grado, y quieren incorporar hibridación, están empujando un poquito para que hibridación se parezca a presencialidad, ¿no? Es verdad todo eso, no hay resoluciones. Lo que eso creo conlleva, que lo hemos discutido más de una vez en la CAED, es, por un lado, no terminamos de definir algunas cosas, pero por el otro lado, cuantificamos cosas diciendo, bueno, hasta 50%. ¿Pero qué es 50%? Entonces, por ahí realmente haría falta poder definir cosas, porque si no, ya te digo, se hace difícil cuando uno lee, bueno, hasta un 50%, y en algunos casos es fácil decir, bueno, tengo 2 clases por semana, una clase son videos en YouTube, 50%. Pero si no es eso y tengo 2 clases presenciales, pero dejo videos, ¿qué es eso? ¿Es un 10%? ¿Es un 15%? Entonces, esa situación donde tenemos cosas definidas, cuantificadas, pero otras cosas no las definimos, hace más difícil después por ahí a veces trabajar. Sí, es cierto, toda la reglamentación y la regulación de estas propuestas es muy compleja. Imagínate que nosotros habíamos propuesto en la 235 hablar de propuestas híbridas. Trabajamos, Rocío especialmente, hizo todo el estado de arte de por qué llamarlas de esa manera, cuál era el sentido de la hibridación. Bueno, lo trabajamos también en CAED. Y el Consejo Superior no quiso saber nada con hibridación, no se pusieron de acuerdo. Entonces se terminó poniendo en la resolución aprendizaje combinado, propuestas de enseñanza de aprendizaje combinada. Si ustedes van a buscar al digesto de la UNS, la van a encontrar con el título de resolución hibridación. ¿Sí? Quedó así, pero después en el cuerpo de la resolución no aparece la palabra híbrido. Con respecto al 50%, también se discutió mucho. ¿50% de qué? De la carrera, de una materia, de un año, ¿no? Bueno, se dejó en manos de los departamentos y de las curriculares que se puedan discutir estas cuestiones, porque también sabemos que hay muy pocas materias que explicitan esta propuesta, que la hacen visible y que la manifiestan, que hay muchas que lo hacen y no lo escriben en ningún lado, incluso hay materias totalmente virtuales. O sea, yo pongo siempre de ejemplo, ¿no? Mi hijo que está en agronomía, hay materias que son totalmente virtuales. O sea, eso no está habilitado en nuestra universidad. Pero hay que ver en el marco del departamento por qué esa materia es virtual y otras capaz que tienen 100% de presencialidad. ¿Podría ser en ese 50%? Sí, podría ser. Si es el 50% de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil
pero es un camino que tenemos que ir construyendo. Nosotros nos animamos, la 235 es pionera en las universidades nacionales y hay muy pocas que se han animado a regular tímidamente hasta ver en qué se expide con Yausin o la rueda. Bueno, yo quería mencionar este tema de, que por ahí lo dijo recién, no, Walter, el tema de la sincronicidad, ¿sí? Porque estamos hablando por ahí de muchos videos y Zoom, y ahí se mantiene la sincronicidad, pero sin embargo creo que el desafío más grande que tenemos que tener es en armar propuestas donde el estudiante desarrolle su propio trayecto de aprendizaje, ¿sí? De darle la posibilidad de que, bueno, alguno vaya por acá, otro vaya por acá, busque sus materiales, ¿sí? Que esto está también en conjunción con lo que decía de las bibliotecas, ¿no? Y la organización de los repositorios. El curso este que doy en La Plata es totalmente asincrónico y es un, o sea, yo pongo clases sincrónicas o pongo encuentros sincrónicos para charlar un poco, pero para mí, porque no va nadie. Pero yo no me puedo pasar el curso sin ver la cara de los alumnos. ¿Sí? Pero el posgrado está armado de forma tal de que, bueno, uno tiene que proponer materiales, tiene que evaluar los trayectos que hacen los alumnos, ¿no? Y cada alumno elige su propio trayecto. Y eso es un desafío totalmente distinto, o sea, que no es la virtualidad esta del Zoom, ¿no? Y es algo que que veo que como que se deja atrás. ¿Sí? No sé, qué sé yo, ¿viste? Es algo totalmente más difícil, mucho más difícil. Claro, nosotros los cursos que proponemos de educación a distancia son prácticamente asincrónicos. Y lo que es sincrónico no es obligatorio. Lo dejamos grabado y bueno, por ahí sí proponemos algún taller de este tipo que nos interesa porque tenemos que poner manos a la obra. Pero tampoco los hacemos obligatorios, ¿no? Pero bueno, es distinta ahí la propuesta. Bueno, tengo que decirlo, realmente tener la posibilidad de estar virtual es espectacular. O sea, es una dimensión que a mí me sigue fascinando. A veces me olvido que existe, pero me sigue fascinando. O sea, cuando yo estudiaba en la universidad no existía esa posibilidad y me lo imaginaba en un futuro remoto, uno lo veía en las películas de ciencia ficción y decía, y ahora estamos viviendo esa ficción y está buenísimo. O sea, a mí que Walter esté ahí, que Axel esté ahí, eso es espectacular. Ahora, uno tiene ciertas expectativas de trabajo, ¿sí? Y las tiene que ir, y digamos, yo vine acá al taller, el curso, con expectativas de encontrar soluciones a problemas muy concretos que hacen que uno o bien se frustre, ¿no? Porque uno se imagina que va a hacer algo y después se frustra, o bien cuando anticipa la frustración, por ahí no lo hace. O sea, lo deja de hacer porque dice, voy a frustrarme. O sea, hay muchas cosas que nos frustran. Por ejemplo, lo tecnológico. O sea, no poder ver en simultáneo toda la presentación y a la gente, para mí es frustrante. O sea, yo me estaba perdiendo cosas que estaban escritas ahí, porque también lo quiero ver a Walter. O sea, no poder escuchar a Axel terminar de decir, o sea, porque Walter, al igual que lo que pensé yo, hizo una introducción para decir algo y no sé si lo dijo o no. Walter no, Axel. Claro, pues eso es súper frustrante. Entonces, a veces uno se anticipa y dice, para llegar a esa frustración, que ya la tuve varias veces, no lo hago. Porque en los 2 años del 2020 y 2021 no nos quedaba otra. Entonces, en términos de emergencia, en cualquier situación, por lo menos que me pasó a mí en la vida, en términos de emergencia, uno se moja los zapatos, se ensucia, resuelve el problema y como es una emergencia, la frustración es como que queda de lado. Pero cuando yo pienso en planificar una materia de todo un cuatrimestre y pienso con Walter lo hacemos mucho, Walter va a sonreír ahora porque lo hacemos muchísimas veces, es decir, podríamos hacer tal cosa, cuando analizamos lo que tenemos realmente desde el punto de vista técnico, a veces sabemos que nos vamos a frustrar, o que, como decían antes, le vamos a dar una carga a los alumnos extra, innecesaria, solo
no sé, a veces por un capricho, es decir, lo agrego. Entonces, es medianamente frustrante. O sea, que me encantaría que nos cuenten algunas alternativas que otros han desarrollado eso, por ejemplo, que digamos que para mí es más grande que lo virtual. Por ejemplo, a veces me siento un poco frustrado en las mismas aulas donde uno va a dar una clase presencial, que por ejemplo, en el aula que me tocó ahora, yo no puedo usar el proyector y el pizarrón simultáneamente. No lo puedo hacer. De hecho, yo llego siempre con el misterio y con, con la duda si voy a poder usar las cosas. O sea, llego y a veces el cable no está, a veces el cable está roto. Pero lo más frustrante para mí en el aula 8, que la estoy viendo acá enfrente, es que hicieron toda una obra de ingeniería enorme para proyectar y taparon el pizarrón. Y lo sigo viendo en muchas aulas que hacen nuevas, en el cual me parece que está faltando el manual del aula. O sea, cómo se construye un aula. O sea, no podés tapar el pizarrón. O sea, y después la solución es siempre atarlo con alambre. O sea, bueno, va uno, pone una escalera, corre el proyector un poco, me dice, bueno, pero no apagalo. O sea, ustedes piensen, yo tengo que preparar toda una clase donde quiero usar el proyector y el pizarrón. Y tengo que tener pensado de antemano cuándo voy a apagar. Pero en el aula 8 tengo que apagar el proyector, correr las dos mamparas para escribir algo en el pizarrón, después correr las dos mamparas de vuelta, prender y tapar lo que escribí. O sea, es un poco frustrante cuando uno se anticipa como docente, entonces uno está esperando que todas esas cosas avancen al mismo ritmo de lo que los docentes queremos avanzar y nos den el sustento ese, que yo pueda ir a un aula y tener todas las herramientas, o que las aulas estén preparadas para el máximo. Y después el que no las quiere usar, no las usa. ¿No? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, con Walter, nosotros hace muchos años tenemos una actividad de trabajo en grupo. En la emergencia de la virtualidad, tratamos de adaptarla y por nuestra inexperiencia quizás, no nos salió igual. O sea, nuestra experiencia de hacerlo en grupo, presencial, pero ahora esto es bueno porque ustedes ahora quieren que trabajemos en grupo, pero yo no pude imaginarme bien cómo hago para no frustrarme en una actividad de trabajo en grupo mixta. O sea, ¿cómo hago para o sea, ahí hay 2 personas, pero si hubieran 20, ¿qué hacen? Un grupo los virtuales y otro grupo. O sea, pero ¿cómo hago para trabajar ahora con Walter y poder no meterle ruido a Axel que quiere trabajar con Laura, por ejemplo? O sea, qué herramientas tiene que proveerme alguien, ¿no? Digo la universidad, porque de la universidad me provee un pizarrón y tizas, pero me provee eso más o menos, porque a veces el pizarrón le pasaron primero Blem y no puedo escribir, pero es frustrante eso. Necesitamos tener esas herramientas para poder proyectar, porque recién lo dijo ella, de que es un esfuerzo enorme proyectar cosas nuevas, por más que nos encanta, porque todos los que están acá yo los conozco y nos encanta hacer todas estas cosas, es un esfuerzo enorme en hacerlo, en tiempo, en recursos, y después de hacer todo eso y llegar y estar frustrado porque, no sé, no se conecta, no andan las cosas. No es solo una conexión creo que lo de Wi-Fi es lo más fácil de solucionar, pero las cosas, que el proyector tenga la lámpara adecuada. O sea, por ejemplo, cosas como, acá no abrimos todas las ventanas para tener luz, pero empiezo a ver poco el proyector. ¿Cómo resolvemos esas pequeñas cosas que entran en juego cuando uno tiene que diseñar estas cosas? La presencialidad vale acá también. Estoy más cerca. Estoy más cerca. Claro, lo acompañamos. Para no interrumpirte después. Me acuerdo lo que dijo Gerardo al principio. Participamos hace 2 años de una actividad antes de la pandemia que se hacía en Buenos Aires y se había posibilidad de hacerlo virtual sobre cosas de inteligencia artificial. No nos dejaron hablar a nadie que estábamos virtual. O sea, el egoísmo de la gente que estaba presencial
y y el poco manejo de los que coordinaban, porque acá me encantó que lo primero que hicieron fue darle la palabra a los que estaban ahí. Levantaban todas las manitos levantadas y no pudimos nunca opinar. Y cuando había que opinar un minuto cada uno, a los que estábamos afuera nos cortaban, pero a los que estaban hablando no. Y eso también era. Hay de todos los colores. No. Hay cosas que... Sí. Pasamos, todos queremos opinar, porque es real y es buenísimo, pero a mí me sale que lo quiero acompañar y abrazar en la frustración. Por ahí mal de mucho, consuelo de tontos, de pocos, no sé cómo es, pero hay frustraciones más grandes, que la frustración más grande es no poder estar. Digo yo porque terminé mi estudio hace poco, de periodismo, de locución, todo de golpe, ahora estoy terminando la licenciatura. No existía la posibilidad. Obviamente que prefiero verte acompañar a tomar un mate, estar codo a codo, pero no lo pude hacer. Más frustrado que no poder es hacerlo como se puede. Porque si vos me decís que la clase estaba, yo la hubiera hecho. Si tenía que hacer un taller, hubiera ido a donde había conexión. Hubiera hecho 8 millones de cosas como todos hacen para estar. Y para hacer las cosas a distancia que hacen para seguir capacitándose. Pero en su momento hay un montón, lo que pasa es que no nos enteramos. La educación a distancia es accesibilidad. Lo digo siempre, viene alguien que no ve y todos ponemos colchón en las puertas para que no se golpee porque nos sale la accesibilidad y la solidaridad. Pero cuando no nos enteramos de alguien que no viene, nos pensamos que somos los más accesibles porque tenemos todo el material, pero hay cientos que no vienen. Lo demostró la gente de obstetricia que se anotaron un montón. Ahora hay que saber cómo los manejamos. Hay que aprender, hay que transitar, romper con hábitos, con malas prácticas o buenas prácticas para un contexto y no adecuadas para otro. La licenciatura en seguridad, otra que también tiene casi todo a distancia, ahora se anotaron de todo el país. Ni sabíamos que existía gente que tenía ganas de hacer esa carrera. Y eso es frustrante para el que no puede participar, para el que está laburando todo el día en la calle y dice, ¿cómo salgo de esta si yo no puedo estudiar? No hay nadie que me dé algo a distancia. Eso es, una frustración no tapa la otra, ¿no? Pero me parece que no es para comparar, uno siempre trata de comparar o le sale, ¿no? Pero no es que sea mejor o peor, es que hay gente que no tiene acceso. Bueno, Horacio creo que acaba de responder a Alejandro en el sentido de por qué no es un capricho, ¿no? Seguramente no es un capricho esto que estamos proponiendo, ni es por el mero hecho de introducir una novedad. De hecho, es por darle acceso a los estudiantes a otras posibilidades o conformar trayectos más personalizados, como mencionaba Pablo. Pero hay algo, perdón, les di la espalda, hay algo que seguro, en lo que seguro Alejandro tiene razón, y también sobre ese hecho en algún momento escribimos con Laura y con Víctor Ferracuti durante la pandemia, que el tema del servicio tiene que prevalecer por sobre las infraestructuras horizontales. Si yo primero voy por el lado de la tecnología, pero no pienso en cómo realmente quiero usarla, entonces voy a tener esa frustración. Por eso lo que te proponía es que acercaras toda esa inquietud respecto de cómo tiene que ser un aula, para que lo podamos tratar en la CAED y hacer fuerza para que las provisiones sean diferentes. De hecho, está planificado que todavía no le pudimos dar forma, pero porque las cosas a veces van más lentas de lo que pretendemos, el acompañamiento a cada profesor con pasantes tecnopedagógicos, para que lo ayuden a esto, a hacer intervenir a la gente que está lejos con las mismas posibilidades que los que están más cerca. Entonces que cada profesor, bueno, nosotros acá tenemos suerte en este departamento, tenemos un dominio de la tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, acompañar a los docentes en esta experiencia de empleo de aulas híbridas, si de eso se trata, ¿no es cierto? Con pasantes que nos acompañen en el desarrollo de la experiencia educativa, que a nosotros que somos profesores y que no podemos estar atentos a todo lo que sucede, nos ayuden
a saber cuándo hay un estudiante que tiene una inquietud, cuando tiene que ser acompañado en una experiencia de trabajo en grupo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, Alejandro, eso, poder conformar desde nuestras expresiones como docentes lo que está sucediendo tecnológicamente. Creo que un brazo posible es la Comisión Asesora de Educación a Distancia, y bueno, acá hay un representante fuerte porque siempre va y porque siempre tiene una palabra apropiada, de tratar de conformar lo que sucede tecnológicamente. La erupción de las aulas híbridas fue fuertemente, ustedes saben, propiciada por los planes B. Particularmente el último vino exclusivamente para eso. Nosotros, de hecho, como Comisión Asesora de Educación a Distancia y como equipo, pretendíamos otras cosas, pero bueno, la provisión fue hacia los bienes de capital y hacia las aulas híbridas, pero no tienen toda la potencialidad que desearíamos. Como decían ustedes, debería haber ristras de micrófonos por todo el aula para que todos los que estamos participando tuviéramos el mismo derecho a un micrófono, ¿no? O a una cámara, sin estar haciendo malabarismos de acercar y alejar. Pero bueno, aquí lo dejamos. Paso la palabra. Me pareció, o sea, quería comentar sobre lo que decía Horacio, que realmente sí, la mayor frustración es no estar, coincido totalmente en eso, Horacio. De hecho, arranqué dando una introducción que es espectacular que la gente pueda estar, o sea, creo que no fui lo suficientemente claro ahí, fallé. O sea, traté de dejar preguntas claras, pero para mí es espectacular. Lo que pasa es que lo que yo veo es que la solución para que la gente esté, ya la tenemos. O sea, ya estamos convencidos de que tiene que estar, están ustedes que están estudiando el tema desde un ángulo, estamos nosotros que lo estamos haciendo de otro. O sea, eso ya está. Pero me parece que se necesita todavía más acompañamiento porque, digamos, si no, es muy difícil proyectar sobre lo uno las capacidades que tiene hacer. O sea, porque a veces uno hace una inferencia que quizás es incorrecta, pero uno no la deja de hacer. Uno dice, si voy al aula y no puedo garantizar que tenga los elementos básicos, como que haya un vidrio en la puerta que se escucha lo del pasillo, el aula 8 no tiene ningún vidrio de la puerta. Que el pizarrón lo tapa el proyector, y hace no más de 10 años que lo vengo diciendo todos los años. O sea, Martín me miró con cara como diciendo, ya sabemos, porque yo todos los años lo digo. O sea, de todas las maneras, desde que pusieron eso, cuando pusieron, pedimos que pusieran un proyector en el aula, y fueron y hicieron esa obra de ingeniería que no la entendí jamás, ¿no? Pero, digamos, yo creo que lo que la gente esté, de alguna manera ya está resuelto. La intención está, los planes están, las leyes están, todo se va a mejorar. Pero que nosotros podamos tener los elementos, porque plantear esto no es tener una tiza y un pizarrón o una persona. Para alguien que va, se sienta en el escritorio y habla, probablemente sea lo mismo o más fácil. Para muchas otras materias de la universidad, o sea, pues yo veo materias donde el profesor va, se sienta en el escritorio y habla, es lo único que hace. No toca el pizarrón, a lo sumo lo podrán filmar y la cámara podrá quedar fija, podrá estar fija, claro, bueno, pero para los que tenemos otras materias donde tenemos que interactuar, hacer trabajo en grupo, usar el pizarrón, usar la computadora, mostrar cosas andando, atender a la gente, cambiar las cosas ahí, borrar, volver, la infraestructura se pone obsoleta, se rompe, no se acomoda, no se mantiene. O sea, ahí se salió el cable de VGA de la cajita para abajo, están los cables sueltos para abajo, y de milagro está funcionando desde hace más de una semana. No veo que vaya alguien corriendo y lo acomode. ¿No? O sea, eso tendría que estar mucho más aceitado. Porque la cosa tiene que ir a acomodarse. Se salió un vidrio, al otro día hay otro vidrio. No queda feo. Sí, ahí vamos. No, lo que iba a decir es que en ese caso, que a mí me pasa también, a mí me cuesta mucho sola, doy un seminario sola, hacer esto de hibridar. Entonces hago algunas propuestas asincrónicas, otras sincrónicas de mi casa y otras presenciales. No las mezclo.
Bueno, yo quería hacer un comentario muy cortito, pero más que nada es como un descargo y también ver si a ustedes les pasa lo mismo. Yo he dado un montón de materias presenciales, virtuales, e incluso híbridas. Doy cursos de posgrado para la Universidad de La Plata, que en general hace muchos años vamos y lo dictamos en una semana, pero a partir de la pandemia se hacía completamente virtual y después se hacía parte presencial y virtual. El último año fui con aula híbrida y tenía algunos alumnos presenciales y muchos virtuales. Pero eso es solo un ejemplo, digamos, también me pasa con las materias de acá. A mí lo que me pasa, y no sé ustedes, es que yo siento que hay como una timidez digital que los alumnos tienen que presencialmente no la tienen. Eso que hoy comentaba Pablo, de que vos das algo sincrónico, digamos, no presencial, y no van, o van y no prenden la cámara, o no me contestan, me pone de mal. Pero no sé si le pasa a todo el mundo. Después te acostumbras con el tiempo. Al principio de la pandemia fue tremendo para mí. Y te juro que soy re insistente. Les hablo y por ahí no te contestan. Yo creo que tiene que ver con eso, porque no, por ahí presencialmente no son tan tímidos. Después por ahí se largan, por ahí no, algunos hablan más, algunos hablan menos. Pero no sé cómo manejar yo en lo personal y tal vez hay técnicas, o seguramente es porque uno está aplicando cosas que conoce en el aula presencial, como no conoce otra cosa, vos arrancas así y eso no funciona. También el que está del otro lado tiene que aprender, porque es nuevo aprender mirando un monitor. Pero bueno, eso es algo que para mí es importante. ¿Cómo lograr esa ganas de interactuar? O no sé si ganas, o por lo menos interactuar de una forma más fluida. Con el tiempo ha ido mejorando, pero ha habido momentos donde como que estás parada así y bueno, eso. El video influenciaba, porque yo alguna de las materias después las consultas las daba en Discord, que si prendés la cámara no funciona porque se colapsa por la cantidad, y los chicos me hablaban. Entonces, yo conocía las voces, pero no las caras. Pero me hablaban mucho más que cuando hacía la parte híbrida con algo que, que tenían que prender la cámara. No sé por qué, pero bueno. Sí, el audio funciona. Sí, sí. Bueno, vamos con la consigna, si les damos unos 15, 20 minutitos para trabajar en grupos. Vamos a ver cómo hacemos con Axel y con Walter. Si ustedes van a, de acuerdo a lo que comente ahora Rocío, si pueden trabajar ustedes dos juntos, o si no, los ponemos a trabajar con alguno de los grupos que están aquí, con las computadoras nuestras. Comentario acerca de la importancia de la clase invertida, que consiste en dejar el material, recurso, propuesta bibliográfica, lo que fuera, para que los alumnos lo consuman previamente a la clase, que puede ser sincrónica o asincrónica. Y estaba bueno la opción de que para que el estudiante realmente lo lea, porque a mí también me ha pasado proponer clases invertidas y que cuando llego nadie leyó nada. Entonces, bueno, hay que tener un plan B, pero para que realmente tenga sentido, es importante que el estudiante lo consuma el material. Entonces, para ello, Axel proponía un control de lectura a través de un multiple choice o de un cuestionario que implique algún tipo de preguntas, y yo también decía que es interesante pedirle a los estudiantes que generen preguntas, que ahí también podemos jugar con que sean preguntas de tipo retóricas o preguntas un poco más de un nivel más avanzado que permita la reflexión, y que esas preguntas sí o sí los estudiantes tengan que traer una o dos preguntas al plenario, ¿no? Ya sea sincrónico o presencial. Bueno, ahí tenemos una opción. Alejandro. Bueno, una cosa que les comentaba yo a Axel y Walter, que en una experiencia similar, pero esto solamente creo que tiene resultado con un grupo reducido, eran entre 12 a 15 personas. La forma en que había organizado yo para que participaran todos era simplemente cuando arrancábamos el encuentro sincrónico, en el orden que me aparecían a mí en la pantalla, pero cada uno tenía que ir comentando las dudas que tenía sobre el tema que estábamos trabajando de la clase anterior, ya sean teóricas o prácticas. Tenía que ir. Claramente, lo primero que les dije es que era totalmente lícito decir con honestidad, no hice nada en toda la semana porque tuve otra actividad más importante, como nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, algunos decían, no hice nada en toda la semana, otros decían la duda que tenían y que eran súper heterogéneas, pero nos daba la oportunidad,
me daba a mí, de ir anotando las dudas y después responderlas en un orden estratégico para lo que yo quería hacer con ese trabajo, y a veces había dudas porque era un trabajo muy en equipo con el resto de los docentes, que también se iban organizando, porque a veces había pero primero era toda una tanda de preguntas, no se respondía nada. Hasta que no terminaba de preguntar el último, no arrancábamos a responder, y después arrancábamos a responder en un orden estratégico, y a veces quedaban preguntas para responder en forma individual, porque algunas hacían una pregunta muy, muy individual. La verdad que fue una buena experiencia. Bueno, muy bien. Para esto viene bien el taller también para tirar ideas, tomar ideas de otros colegas. Vamos con el grupo acá de las chicas. Bueno, estuvimos hablando un poco, compartiendo así experiencias que habíamos tenido en las materias y bueno, nos quedamos por ahí con una combinación de experiencias de parte de lo que habían hecho Ana en su materia y parte por ahí algo que habíamos hecho en una materia con Lucho, que era, hablamos de que a raíz de un proyecto que los alumnos tenían que hacer, pedirles en lugar de un informe escrito o algo de eso, un video explicativo de entre 5 y 10 minutos donde ellos tuvieran que explicar justamente cómo habían abordado la resolución. Y a raíz de eso lo que tomamos y se nos ocurrió como una idea, también combinado con una propuesta que habían trabajado con Ana, que era trabajar con créditos extra, por así decir, con actividades de créditos extra, se nos ocurrió decir, bueno, pedir a los alumnos, plantear una actividad opcional, ¿sí? Que sume créditos extra, por ejemplo, para la promoción, de que tomen algún ejercicio, algún práctico, o propongan uno nuevo, y realicen un video de, no sé, entre 5 o 10 minutos, lo que sea, explicativo, con la intención de que después eso sea compartido con el resto de sus compañeros. Y también que nos sirva, digamos, a los docentes como insumo. Obviamente con un veto ahí entre medio de decir, bueno, claramente si no tiene la devolución, tal cual. Que bueno, un poco eso también lo pensábamos en términos de las competencias a desarrollar y del mecanismo de evaluación para el momento de plasmarlo en el programa, también basado en actividades similares previas, que por ejemplo con Lauri en métodos formales también tenemos, donde decimos, bueno, trabajamos mucho con ellos con la resolución de ejercicios y también les subimos videos abordando una estrategia similar, digamos, donde decimos, bueno, tenemos videos explicativos de puntapiés iniciales para resolución de ejercicios o de resolución de ejercicios completos. Entonces nos parecía por ahí que era algo interesante para hacer y que quizás si lo planteamos como una actividad general para todos, obligatoria, es desbordante porque, no sé, con 50 alumnos ver 50 videos se pone un poco difícil y además quizás no todos van a hacerlo de la misma manera, pero si lo planteábamos como algo motivador, como decía Ana, como decir, bueno, créditos extra, podía resultar quizás interesante y aquellos que realmente estuvieran interesados capaz se copaban más y producían algo realmente de calidad, porque bueno, lo que hablábamos también un poco con Ana y con Laura es que realmente muchas veces hay chicos que proponen cosas que están muy buenas o hasta incluso mejores que las que proponemos nosotros. Así que nos parecía por ahí una buena opción. Ya que están hablando de videos, que seguramente la conozcan, pero en los talleres que hemos dado a varios le ha llamado la atención porque pasaba que no la conocían, de agregar interactividad a los videos. Se ha estado dando un curso de H5P que permite generar interactividad, pero hay una plataforma que se llama Puzzle que te lo permite hacer en 5 minutos. Es re fácil y lo podés hacer con videos propios o videos que estén en YouTube. Lo accedes de la plataforma y le decís de qué minuto a qué minuto es el que vos querés trabajar. Entonces lo que compartís es ese fragmento nada más, no las 2 horas que dura el video. Y lo genial de eso es que vos podés intercalar preguntas, que el video transcurra 1 minuto, se pare y aparezcan 3 preguntas en pantalla. Y después que siga y otras 3. Pueden ser preguntas abiertas, cerradas o incluso audio también se puede poner. Es gratuito, sí. Las funciones básicas que te permiten usarlo son gratuitas. Y lo genial de todo eso es que te da un acceso detrás de escena con analítica que te permite llevarte un montón de estadísticas.
quién vio el video, o sea, que no se pueda adelantar el video, cuántas preguntas acertaron, cuántas contestaron bien, cuántas mal, grupal o individual. Con un solo vistazo en la pantalla ves, decís, bueno, quiero ver cuántos de los 100 contestaron bien las preguntas. Entonces por ahí vos hablaban de anticipar contenido, quizás lo mandás, haces que participen de esa plataforma y después en la clase ya sabes que el 50% contestó mal la primera pregunta, que el 70% contestó mal la segunda. Entonces ya no solo ellos, sino vos vas preparado a transformar la clase en una consulta. Y te puedo asegurar que ustedes lo aprenden en 10 minutos a usar, el puzzle. Porque están comentando cosas muy interesantes, muy disparadoras con respecto a las producciones de los estudiantes, ¿no es cierto? Si las producciones de los estudiantes se convierten en recursos educativos, también podemos licenciarlos, nada más eso quiero comentar, ¿no? Y también las ponemos disponibles y con una licencia que habilite al resto a consumirlos, reusarlos, etcétera. Sí, sí, sí. Hay un autoarchivo propuesto, Horacio los puede guiar en el procedimiento. Lo que hay que hacer es describir el material y subirlo, es decir, quién es el autor, si el material es o no interactivo, si es solamente expositivo, en qué formato está, sobre qué plataformas puede ejecutarse, y de esa manera se sube al repositorio, no sin agregar una licencia. Por ejemplo, lo comparto sin obra derivada, es decir, no quiero que nadie lo reuse, ningún otro autor, para hacer otra obra a partir de ese video. O lo comparto con obra derivada siempre y cuando me mencionen a mí como autor, que es la licencia más básica de Creative Commons. Lo que estamos proponiendo es ese tipo de licencias. Bueno, finalmente, entonces ese producto, ese material ya licenciado se sube al repositorio y está disponible para búsqueda, consulta o reuso según nosotros hayamos dispuesto. Pero en ese procedimiento te puede orientar Horacio o, bueno, la biblioteca tiene todo su personal dedicado, la Biblioteca Central, al manejo del repositorio institucional. Sí, eso quería decir de la importancia de que ustedes hagan producir a sus estudiantes con los mismos lenguajes con los que les enseñamos, así que eso está buenísimo porque generan materiales. El hecho de licenciarlo y alojarlo en el repositorio también es un trabajo que se puede hacer con los estudiantes, pidiendo el asesoramiento correspondiente, y ellos ahí también aprenden que todo lo que producen tiene que llevar su marca o que es deseable que lleve su marca. Así que eso está muy bueno. Y otra cosa es que me quedo pensando en cómo lo ubican ustedes en el cronograma. Eso es lo que tienen que pensar, si se levanta alguna clase presencial, si esos videos se socializan en alguna clase presencial donde participen los que hicieron o los que no hicieron, o sea, que lo puedan también capitalizar para su recorrido semanal, ¿no? Que en algún punto busque ese equilibrio que hablábamos al principio, no sobrecargarlas a ustedes con todos los videos y todo también, sino que lo puedan optimizar. Bueno, por aquí los señores. Bueno, brevemente con Pablo estuvimos discutiendo algo que ya hacemos nosotros en la materia, que en realidad son dos materias diferentes, pero que compartimos un trayecto ahí porque los temas son muy afines entre las dos carreras a las que pertenecen las materias, que es la administración de proyectos de software. Y ahí justamente el proyecto de cursado, que lleva una importante carga de la promoción de la materia, de ambas materias, lo hacemos con modalidad de lo que se llaman metodologías ágiles, que necesita una reunión periódica, semanal en este caso, con el docente a cargo, o sea, el ayudante o el asistente a cargo de la práctica, y esa parte, la parte de las reuniones periódicas, que son breves, depende mucho de la cantidad de alumnos que tengamos, ¿no? Y eso, pero más o menos 30, 40 minutos por semana por grupo. Eso se hace de forma virtual, sincrónica, ¿no? O sea, es una reunión donde todos participan, y incluso la evaluación también depende de
la participación de cada alumno. O sea, cada docente va llevando un registro de la participación de cada uno que esté, digamos, comprometido con el trabajo y que participe. Y después, bueno, ahí abrimos también una puerta del tema de las evaluaciones, para evitar cualquier problema de no saber realmente hasta el final si los alumnos están realmente comprometidos o no. Hay una defensa oral, presencial en el aula a la antigua, digamos, y eso nos ha funcionado muy bien. En particular también porque la materia es de cuarto año, las dos materias son de cuarto año. En esa instancia los alumnos, ya hay muchos que ya están trabajando, y nosotros constantemente hacemos encuestas de si están conformes con la modalidad, si quieren más presencialidad, menos presencialidad, y hemos ido ajustando algunas cuestiones, pero a grandes rasgos están muy, muy contentos los alumnos con esta modalidad y creo que la están aprovechando muy bien. No sé si Pablo querés agregar algo. Solamente agregar que esas metodologías ágiles son las que después utilizan cuando trabajan, ¿no? Entonces, los que están trabajando ya las conocen, los que no están trabajando, es una manera de introducirlos a las prácticas profesionales que también son virtuales. Claro, porque en la producción de software, obviamente, hoy en día toda la interacción, muchas de las interacciones son internacionales, así que esto es necesario. Claro. Entonces, ya le genera una base que les va a servir muchísimo en el mundo real, entre comillas. Enseñar también es contenido. Eso está muy, muy bueno, muy interesante. Lo que proponen, ¿está escrito en el programa? Me salió la pedagoga. Claro. Claro, les decía yo a ellos que en pedagogía estamos muy acostumbrados a leer propuestas muy lindas que después vas a la práctica y nada que ver. Y al revés, es peor no escribir lo que sí se hace. Peor para ustedes, que hacen un montón de cosas que no las escriben. Así que bueno. Bueno, sí, yo por la reunión con UNOVA. Nosotras, yendo a eso de las cosas que se hacen y no se escriben, aprovechamos para que se agregue a un programa real. No, estábamos charlando y dándonos cuenta de las cosas que aplicamos en las materias, pero que no las tenemos por ahí escritas en los programas. Entonces agarramos una de las materias que hemos estado todos alguna vez, y agarré el último programa, y como les contaba que en la programación se introducción a la operación orientada a objetos, donde se han ido cambiando las modalidades a lo largo del tiempo, y algo que estamos teniendo hoy en día son clases teóricas presenciales, clases prácticas presenciales, y también tenemos lo que son clases de laboratorio. Y esas clases de laboratorio se están haciendo virtuales. Y ella me dijo, ¿está en el programa? Entonces me vine a fijar. Y si bien estaba todo escrito, no estaba puesto que era virtual en el programa. Así que, bueno, nos pusimos a leer el programa a ver cómo estaba descrito. Y si bien está bastante actualizado, faltaba eso de que las clases de laboratorio se estaban haciendo efectivamente virtuales, que no sé si va a quedar así para siempre, o se va a hacer alguna modalidad híbrida. Recién discutíamos con ella por ahí la posibilidad de hacerlas híbridas también, de que tengan la posibilidad los chicos de hacer laboratorio presencial y virtual. Y nosotros también en esta materia tenemos, depende del cuatrimestre, pero hemos solido alguna vez también evaluar algún examen, alguno de todos los exámenes de forma en laboratorio, ¿sí? O de forma virtual o en la computadora, que el último año no se hizo, pero eso también se podría agregar en caso que se haga. Y después también está agregado en el programa la parte del material de videos y material adicional que se deja multimedia, para que lo usen como los chicos como un disparador, digamos, para aprender algún tema en particular o repasar algo en particular. Así que bueno, estuvimos analizando el programa y viendo. Materia de primer año, materias de primer año, y más, no recomendamos, como ya dijimos, que sean mixtas por el hecho de la necesidad de presencia física. Y empezamos a hablar, pero dijeron, bueno, pero los laboratorios los seguimos haciendo virtuales. Entonces empezaron a conversar entre ellas y darse cuenta de que había cosas que estaban haciendo mixtas, ¿no? Que por eso también está siendo tan difícil definir la educación a distancia, porque contiene también todas estas formas que mediatizan el tiempo y el espacio, el tiempo o el espacio, pero que no son necesariamente opciones educativas a distancia.
¿sí? El aula extendida que le llamamos, que después que nos vamos seguimos dejando materiales o participamos en un foro o les compartimos un link de algo que hicimos en el aula. Bueno, todo eso es parte de la mediación con tecnología y no lo tenemos explicitado. Que justo lo más desafiante, que es la práctica intensiva, el laboratorio, eso esté virtualizado, digamos, es para aplaudirlas, porque realmente es tremendo. Claro, porque todos tendemos a virtualizar por ahí las clases teóricas, digamos, pero que el laboratorio, la práctica intensiva esté virtualizada, bueno, aplauso para el equipo. En este caso son laboratorios que no son obligatorios, donde se les da actividades adicionales y se les da un espacio para que los chicos estén practicando con los profes o los ayudantes a disposición en ese momento, y se les da una tarea que se puede hacer en 1 hora, por ejemplo, 1 hora y media, y que el que quiere estar haciéndola en ese momento con vos, la puede hacer. Y ha dado resultados virtuales, presencial un montón de resultados. No, son horarios adicionales. Ah, eso también iba a decir. Tenemos el cronograma todo armado, que eso se publica en la web de la materia, por ejemplo. Pero no lo tenemos en el programa detallado, los cronogramas. No, seguro. Yo me lo ponía. No, decía que los horarios adicionales por ahí me da un poco de temor con la sobrecarga, pues tenemos bastante restringido eso, o sea, están haciendo por ahí 3 materias, y si las 3 materias le ponen horarios adicionales, se pone un... Sí, sí, pero igual o sea, No, lo que nosotros decimos que, bueno, que vemos yendo por los departamentos y analizando algunas carreras, en el caso de la gente de Ciencias de la Educación, que por ahí investigamos algunas de estas cosas, en algunas carreras la cantidad de horas para el estudiante de la carrera no son las horas de clases reales. Y en otros departamentos, como veo que aparentemente en el caso de ustedes o en el caso nuestro de Ciencias de la Educación, las horas que figuran en el programa son horas presenciales. Entonces, ahí hay mucho para conversar también con las curriculares. ¿Qué carga horaria presencial o de trabajo sincrónico, asincrónico, le corresponde en proceso mediatizado, enseñanza y aprendizaje, y qué tiempo corresponde al alumno? Y esto que ustedes dicen de, tal vez tendrían que pensar a lo mejor cada 15 días, que esa práctica, claro, sacar una práctica. Claro, porque, digamos, hay que buscar un equilibrio. Yo estoy en primer año, primer cuatrimestre. Si los 3 profesores nos copamos y le ponemos clases, o sea, extendemos las clases y ponemos extra, lo que fuera, cuando haces la cuenta del cronograma, no les queda ningún momento para su trabajo personal. O sea, porque son 3 materias que cubren casi todo entonces, tiene que quedarles un tiempo, porque yo les hago el cronograma para ayudarlos a organizarse a estudiar, pero si le vamos cubriendo todos los huecos, es como que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para hacer los prácticos, porque si no, no le quedamos. Y pasa lo mismo en cuarto año, nos pasa, y es un trabajo que tenemos que hacer, compartimos los alumnos acá, que si todos nos copamos y les ponemos mucho proyecto, que está buenísimo, de repente la carga que tienen de trabajo extra, que no queda, o sea, obviamente es un proyecto que lo pueden hacer cuando quieren, pero necesitan un tiempo para eso tiene que estar contado. Bueno, si les parece, profes, bueno, vamos. Y cerrar si querés. Sí. No, 2 cositas antes de cerrar. Primero, que este encuentro, la grabación se va a subir a un aula virtual, que yo después les voy a mandar un mail, como seguramente les llegó hoy temprano, recordándoles, para que puedan automatricularse, y ahí van a encontrar la presentación también escrita, más bibliografía de referencia, y algunos claro, las normativas, bueno, material para leer. Y también aprovecharlos, esta oportunidad también para invitarlos a presentar propuestas de diplomaturas, especializaciones a distancia, que aprovechen que somos un equipo que está formado para asesorarlos. No sé si
respondo a tu inquietud que planteaste hoy de que estabas interesado en este tema de las especializaciones. Yo soy el primer eslabón que recibo las propuestas. Generalmente ahí armamos alguna reunión para asesorarlos y después, bueno, sigue Horacio con la parte de la difusión en las redes sociales y nosotros nos ocupamos de todo hasta de las entregas de los certificados. Así que bueno, los esperamos a todos los que estén interesados en presentar propuestas. Seguramente Martín va a decir algo para cierre, pero quería además de agradecer la oportunidad para encontrarnos con gente que es del departamento y gente que no es del departamento, que está buenísimo, escucharnos, que por ahí no tenemos tiempo ni en el pasillo para contarnos estas cosas. Por ahí, no sé, estaría buenísimo esto de las licencias y del software que usted, porque por más que estamos en un departamento de computación, nuestro tiempo físico para diversificarnos y ver todas las plataformas que existen y etcétera, es muy, muy, muy corto. Entonces tenemos que regular cómo administramos ese tiempo, pero no sé si no estaría bueno que vengan un día y nos cuenten sobre la experiencia más puntualmente de las plataformas estas, como contaba la Puzzle o otras que pueden servir. Algo como para que nos den los punteros y nos digan, nosotros no, digamos, está claro que nosotros necesitamos que nos expliquen cómo entrar, cómo hacer el clic, todo eso no, pero que nos digan fortalezas de estas debilidades. Ya está, con lo que dijo hoy, por ejemplo, Horacio de Puzzle, yo ya lo entendí. O sea, en general lo entendemos, fortalezas, debilidades de esta, y le vamos a preguntar, ¿y puedo hacer tal cosa? ¿Y puedo hacer tal cosa? Sí, no, no sé. Y lo de las licencias también, eso de cómo subir las cosas. Algo, o sea, que nos digan, Que con todo gusto, decía Walter, vamos a venir a explicar este tema de productos, de herramientas, de instrumentos que nos ayudan a construir quizás en forma rápida y agregar funcionalidad a nuestros materiales y que por otra parte vamos a venir a explicar, pero acompañados seguramente de la biblioteca, todo lo relacionado con el repositorio institucional, porque fíjense que los materiales educativos que con tanto esfuerzo nosotros construimos se jerarquizan en el repositorio porque tienen un lugar entonces donde ser referidos, accedidos y en todo caso reusados con una licencia que nos protege a nosotros como autores, pero también al que los consume, ¿no? Entonces es importante que todas esas iniciativas que estamos desde hace tanto tiempo desarrollando se conozcan. Este departamento tiene un montón de armas para aprovechar todo eso, ¿no? Ya en ese sentido tienen una predisposición, o tenemos una predisposición impresionante. Así que, bueno, aquí estaremos otra vez cuando podamos acomodar la agenda. Respecto a lo que decías, hay una idea que por ahí todavía no la terminamos de desarrollar, de armar un grupo de WhatsApp de difusión, de esos donde nadie escribe, solamente el que administra, como para una vez a la semana subir una aplicación que la chequeemos y que le pongamos la lupa y decir, che, esta Puzzle va por esto y por esto. El que quiera sugerir lo hace por privado y después que la chequeamos podemos volcar a ese mismo grupo de difusión alguna aplicación, porque hay varias que están muy buenas. Hoy hay que buscar, es difícil encontrarlas gratuitas 100% y estamos lejos para andar licenciando todas. Entonces, cuando encontramos una, es una joya que está bueno compartirla. Hay varias que siguen siendo 100% gratuitas. Si quieren, después vamos viendo de agregarlos a esa lista de difusión. Recibirán un mensaje a la semana y no se puede contestar ahí. O sea, de esos grupos amistosos. Ya, todo la piel de gallina con los grupos, pero... No sé qué te... No sé, digo porque estoy en algunos grupos de difusión que está bueno. Estoy en algunos que no tienen filtro y todo el mundo contesta. Y tengo tan marcada la diferencia que digo, amo a los otros. No sé si es lo mejor que puede haber, pero me parece... ¿Sí?
Claro, pero nadie puede contestar. Uy, qué bueno, hoy buenos días, grupo, buenos días, no sé qué, nada, todas esas cosas. Bueno, cerramos, entonces agradecemos, nos quedaríamos todo el día acá, evidentemente, conversando, les agradecemos la presencia, la buena onda, el estar acá presentes, a Walter y a Axel, que ahora se fue, muchas gracias por hacer el aguante desde la casa y bueno, y por permitirnos también tener la experiencia, ¿no? Porque tuvimos que también generar en el momento mecanismos para interactuar. Y eso está muy bueno como aprendizaje para nosotros también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.